Muchas personas eligen Málaga en verano por sus playas, por su clima. Pero ¿qué pasa en invierno en esta ciudad? ¿Es cierto que no hace frío, que hay 300 días de sol al año? ¿Se ve menos gente en las calles, menos turistas o no? Hoy vamos a descubrir juntos la otra Málaga. Dicen que en Málaga hay 300 días de sol al año. Fuera de esos 300 puede tocarte un día lluvioso como estos, sobre todo en invierno. Pero cuando tenemos días así soleados, la verdad que está súper agradable. 15 grados. De hecho, para mañana 7 grados la mínima. Wow. Pero estas son cosas que pasan cuando todavía el sol no está. O muy temprano o a la noche. Y estamos en la playa de La Malagueta, en pleno centro de Málaga, en el mes de enero. Si te fijas bien, hay de todo. Personas que están tomando sol, que están descansando, tomando algo en familia. Hasta las gaviotas están descansando en este momento. La verdad que muy lindo, ¿eh? Mientras no llueva podés siempre venir a disfrutar y estar acá en el solcito, que está hermoso. De hecho, te voy a contar una anécdota, que una vez una seguidora de mi cuenta de Instagram se enojó. Puse la etiqueta de Instagram con la temperatura de esas que pone Instagram automáticamente, es decir, yo no escribí la temperatura, y se enojó porque muchas personas que estamos en las redes mienten sobre las temperaturas. Después hablé con ella, evidentemente estaba atravesando otros problemas, pero esto me trae la idea de no confundir 300 días de sol al año, que es como un eslogan que se repite mucho, con calor. Digo, que haya sol no significa necesariamente calor. Significa que hay sol, listo, nada más. Cuando el sol no está, hace frío. ¿Tenés que tener un paraguas en tu casa si venís a vivir a Málaga? Claro, sí, como en todos lados. Todo depende con qué lo compares, lógicamente. Vos pensá también que hay personas que se vienen de países del norte de Europa que son realmente muy fríos. Entonces, claro, para ellos venirse en invierno acá es como venir a un lugar donde el invierno es primavera prácticamente para ellos. Pero claro, imagínate si por ejemplo viene a Málaga alguien que vive en el Caribe. Se muere de frío, se congela. Entonces esto es muy relativo. ¿Querés no tener dudas? Bueno, lo mejor es que busques en internet las temperaturas exactas del mes que vengas y ahí tenés la verdad verdadera, pero para vos. Wow, mira, esto es otra de las cosas que trae Málaga en invierno. Los naranjos con sus naranjas, ¿eh? Y acá se ve la Plaza de Toros. Y, a ver si se ve desde acá, algo que te quiero mostrar. Ahí, donde estás viendo ese circulito que parece como si fuera un mirador. Bueno, no parece, es un mirador. Así que en un rato te llevo y vamos a ver las vistas desde allá arriba. Pero antes vamos a descubrir qué tanto movimiento de gente hay acá en el Muelle 1. Bajamos acá y saca tus propias conclusiones. Y ahora llegó el momento de subir allá. Yo te digo que desde acá abajo se ve súper imponente. Así que ni me imagino cómo debe ser desde allá arriba. Pero antes me voy a encontrar con dos personas que me van a acompañar. Vamos a ver si las encontramos. Supuestamente están por acá. A propósito, mientras espero, ¿sabés que a este camino, ¿sabés cómo le llaman? El camino de los gatos. Y mirá lo que dice acá. ¡Pum! Ahí está. Ponele pausa y lo lees si te interesa. Mientras espero acá veo que vienen como 7 gatos corriendo. Ah, porque hay un hombre que pasó con 2 bolsas y parece que les está dando de comer, claro, y los gatos lo deben conocer. A ver si te lo puedo mostrar. Ahí están. Buenas, ¿cómo andamos? Bien, muchísimo frío. ¿Tienen frío? Yo me quiero sacar todo. ¿Qué tenés, calor? Sí, y yo toda la iba con guantes. Los guantes te trajiste, mirá. Bueno, tenemos que subir todo esto. Vamos a ir al mirador que está por allá arriba. Vos recién me mandaste un audio poco alentador. ¿Qué decía ese audio? Que decía que la subida no era para todos. Yo hago educación física. De última, el video termina acá. Nosotros intentando subir y quedando ahí a mitad de camino. Yo ya puedo subir. Vamos a probar. Nunca me rindo. Muy bien. ¿Ves? Acá dice Sendero Mirador. Y después acá dice Subida Castillo de Gibralfaro. Por acá. Wow, hasta ahora creo que fue una buena elección. Mirá las vistas que hay acá. Mirá, cada vez se ponen mejor, ¿eh? Dios. Pero con otro motor cuando llego abajo. Esto es lo mejor.
Alguien dijo que necesito un pulmotor. No me está dando buena señal eso. Lo vamos a necesitar. ¿Es muy difícil? ¿Es muy difícil? Sí, pues nada. ¿Por acá se llega al mirador? Sí, arriba llegás, ahí hay un mirador, mirá. Claro, a ese quiero ir. ¿Se llega por acá? Después seguir, sí, por acá. Genial. Pero si te queda aire para saludar a alguien. Bueno, gracias. Gracias por el aliento. Vamos. Que podemos. Wow. Mirá, y eso que falta todavía, ¿eh? Por ahora no es tan grave, ¿eh? ¿Qué decís que tanto, sí? No tanto, no, me lo imagino. Somos peor. gente joven, muy joven. Cuesta un poco, esto va a variar, depende de tu estado físico, lógicamente, pero se puede llegar. Aunque todavía no llegamos, pero es ahí. Se ve que está cerca, se ve que no queda tanto. Y mirá cómo se ve la puesta del sol acá, ¿eh? Llegamos. Lo logramos. Y ahora vamos a ver cómo está el centro de Málaga. ¿Habrá poca o muchas personas? ¿Habrá negocios cerrados? ¿Estará todo abierto? Bueno, vamos a averiguarlo juntos. Bueno, y ahora que se fue el sol, ahora sí empieza el verdadero invierno en Málaga, ¿eh? Está lindo igual, ¿eh? Hace 14 grados 13 de térmica, miren. Ahí está. Lo bueno es que este recorrido hay que hacerlo exactamente en invierno. Porque si llegas a hacer esto en verano, olvídate, te quedás acá. Sí, eso es verdad. No sé, seco. Las personas quieren saber qué hora es. Son las 7:04. Y ahora sí, en algunos lugares ya está llenándose un poco más de gente, ¿eh? Ya, ¿ves? Ahí están calefaccionados todos los restaurantes. Así que bueno, saca tus propias conclusiones. Se ve hasta las meseras que están haciendo así que si no estuvieran estas estufitas yo creo que no está para comer afuera. Mirá ahí arriba se ven las luces navideñas que claramente ya quedaron apagadas. ¿Hasta cuándo están las luces navideñas? Después del 6 de enero se apagan. Exactamente. Que si querés ver cómo son, te lo voy a dejar al final del video para que lo puedas ir a ver. Y como verás, todos los negocios abiertos y un movimiento de gente espectacular, ¿eh? ¡Mirá quién está ahí! Nos conocimos con Maca, ¿cuándo fue que vinieron? En abril. En abril. Ah, mirá. Estábamos en la playa, en Fuengirola. En Fuengirola, después de ver tantos videos de Cavi. Claro. acá estamos. Propusieron y acá están. Y argentinos que ahora viven acá. Exacto, en Málaga, acá estamos. Bien, vecinos. ¿Y qué tal? Estoy grabando un video de Málaga en invierno. ¿Qué te parece Bueno, Málaga en invierno? Primero no es el frío de otros lugares de Europa, que eso ya está bueno. Está fresquito igual, no vamos a decir que hace un calor. Vamos a decir la verdad. Está fresquito, está así como que a la noche sobre todo. A la tarde en la playa, por ejemplo, estaba espectacular, manga corta, divino. Pero bueno, a la noche refresca, pero es normal, ¿no? Es invierno Sí, tampoco. sí, sí, pero mucha gente, yo pensé que iba a estar mucho más tranquilo después de las fiestas. Mucho movimiento, gente que salió a comer. Eso veíamos. Que está todo abierto, que hay vida, Sí. tenés vida todo el año acá. Siempre, turismo siempre. siempre. Y escuchás mucha gente que habla distintos idiomas, que vienen de los cruceros, mucha vida, está bueno. Está buenísimo, la verdad. Siempre es lindo Málaga. Siempre, ¿Recomendás Málaga para vivir? por supuesto. ¿Cuánto hace ya que vinieron? Y unos meses, hace muy poquito, pero sí, felices. Javi, marido de Maca, ¿tenés Sí. frío? Mucho frío. Pensando que Málaga era la eterna primavera, lo es. Ahí está. Mirá. Pero hay ¿Cómo es días eso? A ver. fríos. Hay días fríos como hoy, con viento un poquito peor todavía. Hoy hay viento. Málaga es hermoso con cualquier clima. Sí, la verdad que sí. Mira, son las 10:15 de la noche. 12 grados 9 de térmica.
9 de térmica, como para no tener frío. ¿Y dónde vamos a ir? Acá, mira, esta gente se va a tomar un helado con el frío que hace. ¿Ustedes están bien? El helado es para todo el año. Siempre. Yo paso, amigos, que les vaya bien con el helado. No, para nada. ¿Pero vos te vas a comer todo eso? Mira, hacele así con la cuchara, porque me parece que eso se está cayendo por un costado, ¿eh? En este momento 12 grados en Málaga, pero en Madrid está nevando. Así que Málaga, 12 grados en invierno, hace que esté convencido cada vez más que Andalucía es lo que yo quiero. A la tarde estábamos en manga corta en la playa, ahora con un poquito de frío, pero siempre es Con frío, con calor, Málaga es la mejor. 300 días de sol al año, pero igual traete abrigo para el invierno. Y ojalá puedas estar acá, en Málaga, alguna vez, como hicieron ellos, que ahora están acá. Porque acordate, lo que crees, ¡Creas! Suscríbete antes que nos congelemos.